Welcome to Cafeína Catracha podcast, produced by IWCA Honduras. We delve into a wide range of coffee-related topics, from the cultural significance of this beloved beverage to the intricacies of coffee farming, processing, policies, and market trends. Also feature exciting segments on coffee-related news and events. We believe that coffee is more than just a drink. It's a culture. So whether you're a coffee lover, a coffee producer, a professional in the industry, Cafeína Catracha podcast is for you. Tune into our podcast and let us take you into a journey to explore the fascinating world of coffee like never before. Welcome to a new episode of Cafeína Catracha podcast, the podcast that loves to explore the whole industry of coffee and their rich culture. We're going to be your hosts. My name is Orieta Alvarenga. And I am Carla Calidonio. During this second season, we will explore deep into stories and insights of experts and coffee professionals that have made their mark in the coffee industry. With a weekly schedule, we will take a journey to discover the fascinating nuances and the new insights of coffee. You are right, Carla. Here we are all passionate about the aspects of the coffee industry, from the history to the cultural significance to the intricate details of the coffee production and their market reach. We also have some masterclass of interviews. We do. In fact, we have two masterclass. Today's episode, we're going to talk about the most renowned people in the coffee science that are going to talk about their recent work. We have Mario Fernandez Alduenda from SCA, who is telling us the brand new way to value green coffee. And also we have Dr. Willem Ristenpark from UC Davis Coffee Center, and he will be talking about his research on Cascara coffee. As we prepare to kick off this episode, we'd like to extend a special thanks to our sponsors. Cafeína Catracha podcast is brought to you by IWCA Honduras and is sponsored by Café Inclusivo Swiss Contact, in partnership with Let's Talk Coffee, Sustainable Harvest, PRF San Salvador, Mallorca Coffee, and E-Café. Nos encontramos en Copán Ruinas, este Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarado así por la UNESCO, y además el hogar de la civilización maya en Honduras. Y es justamente la sede de Let's Talk Coffee 2023. Y bueno, en cada episodio queremos traerle a gente muy conocida del ámbito del café, y es para mí un honor presentarles a Mario Fernández, a quien creo que todos lo sentimos muy cercano porque lo hemos visto muchas veces a través de las pantallas, sobre todo en el COVID. Mario, bienvenido a Cafeína Catracha Podcast. Muchísimas gracias, el gusto es mío y gracias por invitarme. Voy a pedirte, Mario, que nos cuentes acerca de ese puesto como director técnico en la SCA. ¿Qué haces como director técnico en la SCA? Pues llevo más o menos 3 años como director técnico en la SCA y incido un poquito en todos los proyectos que tenemos en la asociación desde el punto de vista técnico. En particularmente estoy encargado de la parte de normalización, el desarrollo de normas a nivel de la asociación. Estoy trabajando con el desarrollo del nuevo sistema de evaluación del café verde y precisamente trabajo en un grupo que estamos desarrollando programas de educación para productores de café en países productores. Ya más o menos eso es lo que hago. Sí, ese es el panorama. Se dice fácil, pero me imagino que es mucho trabajo atrás. Lo has resumido en un par de líneas, pero sabemos, Mario, que el café es un rubro, es un grano que tiene una complejidad enorme. Y en la parte de normalización, por ejemplo, seguramente hay mucha investigación también, mucho trabajo atrás, mucho trabajo de lectura, de ir y venir y de compartir.
¿cuál ha sido precisamente el inicio de eso y por qué consideraron importante incidir sobre la normalización? Pues la Asociación de Cafés de Especialidad, o la SCA como la conocemos, al ser una asociación gremial global que nos integra a todos los que trabajamos en la cadena, pues tiene como la vocación para poder proponerle normas al sector café que estén desarrolladas por consenso entre las partes interesadas y que se puedan implementar de manera global, ¿no? No somos como las normas oficiales de un país que aplican, sí, a ese país, pero luego no aplican afuera. Antes, cuando estaba la Asociación de Cafés Especiales de América, la SCAA, ellos desarrollaban normas, ¿no? En la de Europa no lo hacían. Y cuando se unieron ambas asociaciones, se pausó esa actividad, pero hace 3 años, cuando entré, digamos que la volvimos a arrancar ya con otra filosofía. Claro, y son muchos países productores, muchos más consumidores, y sí es importante entonces hablar el mismo idioma. Exactamente, de eso se tratan nuestras normas, de que hablemos el mismo idioma. No se trata de imponerle nada a nadie. Todo el mundo es libre de seguirlas o no seguirlas, pero sí es proponer un mismo idioma a la industria cafetera que es tan global y que abarca tantas culturas. Y con el tema educativo para productores, ¿qué es lo que abarca ese programa? Esa es una pregunta muy interesante. Nosotros tuvimos una especie de crisis de identidad porque queríamos ofrecerles productos educativos a los productores, pero la SCA, aunque yo soy productor, la SCA no representa a los productores, ¿no? Es una asociación principalmente de todos los eslabones de la cadena. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a venir como SCA a decirle a un productor cómo tiene que producir su café o cómo tiene que procesar su café? No somos autoridad, no somos quien venir a enseñarle a los productores cómo hacer su trabajo, pero aún así queríamos encontrar algún nicho en el que pudiéramos colaborar en la educación de los productores. Entonces encontramos 2 oportunidades. Una le llamamos mercados de especialidad y es como desgranarle y explicarles a los productores qué son los mercados de café de especialidad, cómo pueden acceder a ellos, cuáles son las responsabilidades y las ventajas de estar en una cadena de especialidad a comparación de la cadena tradicional. Ese es un curso que hemos desarrollado los contenidos. Y ahora estamos metidos en el desarrollo del nuevo sistema de evaluación de valor del café y nos interesa mucho poder llevar esas herramientas a los productores también, a las cooperativas y a los países productores. ¿Y eso ya está disponible o está todavía en desarrollo? Son herramientas en desarrollo, pero que podemos, digamos, implementar si logramos colaborar con alguna organización, ¿no? en algún país productor. ¿Y cuál sería el mejor, digamos, si hay una cooperativa que está escuchando sobre este programa educativo y esta cooperativa tiene muchos productores, ¿pueden accesar directamente a la SCA o es a través de alguna autoridad de café del país? Sí, nosotros preferimos eso. Nosotros que preferimos tener algún socio local, por ejemplo, en este caso podría ser ICafé, que nos facilitara la distribución de los contenidos a las cooperativas y a los productores. Y ese es entonces un eslabón, digamos, que se puede gestionar fácilmente, que cualquier otro país que nos vaya a escuchar de productores o cooperativas de otro país, pues entonces tienen que tocar la puerta con la autoridad nacional o en todo caso dirigirse a usted. Hay varias opciones. Por ejemplo, también está Promecafé. También a través de Promecafé se puede hacer, ¿no? o algunas otras organizaciones de ese estilo. Bueno, y hablando de educación, ya decía yo al inicio que
es muy familiar para quienes te hemos visto, sobre todo en la pandemia. Casi que nos vimos forzados a tener esos programas educativos a través del internet. ¿Cómo vieron ustedes desde la SCA esa transición en el COVID? ¿Cómo se acercaron todavía ustedes a los socios en COVID? Y desde tu perspectiva, ¿cuál fue el cambio del mercado de café? Sí. Bueno, yo llegué a la SCA justo cuando empezó la pandemia. Entonces yo llegué en pleno cambio. La propia SCA tuvo que reinventarse y resultó que tenemos mucha resiliencia para eso, como todo el sector cafetalero, que ha resultado súper resiliente, ¿no? Y de tener los eventos presenciales como la Expo o el World of Coffee, pues tuvimos que pasar a los eventos virtuales. Nos dimos cuenta que todo el mundo estaba haciendo lo mismo, ¿no? Todo lo único que había que hacer en esos años era ver webinars, ¿no? De alguien. Entonces... Ahí te conocimos un montón. Pues mira, por algo. Sí, para nosotros nos sirvió mucho también para ponernos a escribir y hacer productos. Por ejemplo, hicimos el manual de evaluación sensorial y catación del café, que si no hubiera sido por la pandemia, pues creo que no lo hubiéramos podido escribir, ¿no? Para eso hay que tener el tiempo para ponerse a escribir. Y también para nosotros fue como la semilla del concepto de este nuevo sistema que estamos proponiendo de evaluación de valor, porque nos obligó a reflexionar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y en relación al mercado, algo de lo que nos dimos cuenta es que a los consumidores les gustan los cafés especiales. Y de repente, cuando ya no podían ir los consumidores a la cafetería, bueno, extrañaban el ambiente de la cafetería. Por supuesto que extrañas estar ahí trabajando con tus amigos, pero también extrañaban el café de calidad. Y muchos consumidores no estaban dispuestos a dejar perder su cafecito de calidad de las mañanas. Eso fue una gran sorpresa para nosotros, porque al principio, cuando empezó la pandemia, pues pensamos que la gente iba a volver a los cafés del supermercado o a los cafés comerciales o a los solubles, nada más por tomar café en la casa, pero no fue así. La mayoría de los consumidores de cafés de especialidad buscaron opciones para tomar café en casa. De hecho, las ventas de los molinos de café para el hogar se dispararon. Todo el mundo se compró su molino para poder moler café y por lo menos tener café fresco en el hogar. Las ventas en línea de los tostadores se dispararon. Las suscripciones de café, de eso que tú pagas una cuota mensual o bimestral y te mandan tu paquete de café a la casa surtido con diferentes opciones, eso se disparó mucho. Y ahora que la gente regresa a la cafetería, que tiene la oportunidad de volver a la cafetería, ya tienen sus juguetitos en la casa, ya tienen su molino, ya tienen su cafetera, ya se acostumbraron a recibir buen café en la puerta. Y parece como muy, muy positivo, porque ya se construyeron esos hábitos de consumo de café de especialidad en el hogar. La gente se hace... Más que consumidor habitual, se hace como un aficionado al café. Empieza a investigar cómo lo puedo preparar mejor, etcétera, ¿no? Y eso es muy positivo para todos nosotros como industria, como sector. Y para los tostadores representa un gran negocio adicional. Hay incluso aquí en este evento algunos tostadores que surgieron en la pandemia vendiendo por suscripción.
y ni siquiera empezaron, digamos, de manera tradicional. Entonces ya... Fue un nicho, pues, que exploraron, una nueva manera, quizás para tostadores jóvenes, además, Exacto. de esa nueva generación. Sí. Y si a eso le agregamos la tecnología, creo que también es una oportunidad para esa nueva generación que quiere hacer las cosas de manera diferente Sí. o agregarle un plus. Sabemos también, Mario, que tuviste una participación muy importante en una charla aquí en Let's Talk Coffee. ¿Nos cuentas un poco sobre cómo fue? Pues vine a soltar la bomba de que estamos planeando como SCA cambiar el sistema de evaluación del café verde. Queremos proponerle al sector cafetalero un nuevo sistema de evaluación del café. No le estamos llamando catación, porque la verdad es que es más allá de la catación. La catación es una de las herramientas que tenemos para valorar el café. Es la que nos da el punto de vista a lo mejor de su calidad en taza, pero hay muchas otras herramientas para evaluar el café desde todos los ángulos. Y un café puede tener muchos tipos de atributos que pueden ser valiosos para diferentes personas o consumidores, y para un cierto consumidor puede ser más valiosa otras cuestiones, por ejemplo, de responsabilidad social o de sostenibilidad o de compromiso con el medio ambiente o de procesos innovadores, o incluso el sabor característico del café más allá que el simple puntaje de catación. Sí me explico. Entonces la propuesta es cambiar un poco el paradigma sobre cómo se descubre el valor del café, abrirlo más allá del simple puntaje de catación, que nos parece algo como un poco angosto y limitante, y además limitante, y que a veces es hasta engañoso en el sentido de que es un número que te dice muy poco acerca del café, ¿no? Esa sería como la historia, entonces, detrás del café que lo hace interesante. La historia es parte de lo que lo hace valioso. Digamos que hay dos. El café tiene atributos. Los atributos son valiosos para las personas. O sea, diferentes personas valoran diferentes atributos de diferente manera. Algunos de los atributos del café son intrínsecos, quiere decir que los puedes medir, saborear, observar directamente del producto en sí. Ahí no necesitas una historia, sino que lo puedes obtener a partir del propio producto. Otros atributos son extrínsecos, ¿no? Ahí sí necesitas información. Son los que te dicen quién lo cultivó, dónde lo plantó, qué variedad hizo, qué certificaciones tiene, qué proceso siguió, si es de mujeres, si es de jóvenes, qué cooperativa, si había guacamayas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso puede ser valioso para alguien. Y creemos que en la industria del café sí se reconocen todos esos aspectos, pero ha habido como que un enfoque un poco exagerado en el puntaje de catación, al grado que muchos contratos están ligados al puntaje de catación. Y resulta que el puntaje de catación, al final de cuentas, los da un catador, es una persona, sigue siendo la opinión de una persona, y puede ser que esa opinión no concuerde con la de un comprador en un país que no conocemos, que a lo mejor podría estar valorando ese café de otro modo, ¿no? Entonces, puede cerrar algunas puertas. Imagínate el caso de un catador en un país de origen que dijera, este café es un 82, o sea, ni pena ni gloria. Pero resulta que hay un comprador en Asia que lo considera 89, por lo que tú quieras. Bueno, ahí ya se perdió esa oportunidad de llevar ese café a ese comprador, porque desde el origen se consideró no merecedor de llegar hasta allá, ¿no? Entonces lo que estamos
proponiendo es que los catadores se profesionalicen más para que empiecen a entender las diferentes necesidades y exigencias de los diferentes mercados y sean capaces de ser flexibles y decir, bueno, sí, este café es un 82 si lo llevas a un mercado tradicional, por ejemplo, América del Norte, pero si lo llevas a un mercado alternativo que está buscando tazas exóticas, etcétera, puede ser de 89, por ejemplo, ¿no? Y ya no queremos que la gente se haga consciente de que el puntaje de catación al final de cuentas es relativo, depende de quién va a comprar ese café, quién se lo va a tomar. No es algo absoluto, ¿no? Este café ya es de 82 y ya. Y si tú dices que es de 83 estás mal. No. Y ese proceso, Mario, ¿ya lo van a implementar o todavía está en proceso de socialización? ¿O cuándo esperaríamos que esté vigente? Sí, bueno, llevamos 3 años de desarrollo del concepto y de algunos productos ya más concretos. Estamos ahorita en una fase, es una fase chistosa porque le estamos diciendo a la gente que lo vamos a lanzar en abril, pero pues ya es como una preventa o algo así. En el próximo SCA, en abril en la Expo en Portland vamos a hacer el anuncio oficial y vamos a ofrecer ya herramientas oficiales para que la gente las pueda empezar a usar. Y vamos a comunicar cuál va a ser la ruta de transición. Pero te puedo adelantar que va a haber al menos 1 o 2 años de transición, porque la gente tiene que aprender el nuevo sistema, tiene que acostumbrarse a usarlo, tiene que ver cómo se comporta a comparación del anterior. Entonces, volviendo a la parte de educación, hay mucha necesidad de educación ahí. Y al final, en ese periodo de transición, tenemos que escuchar la respuesta de la industria antes de que sea algo realmente oficial desde el punto de vista de normalización. Y creo que eso viene de la mano también, Mario, con, por ejemplo, esta regulación europea de la no deforestación que está también pues pidiendo en parte cuidar el entorno, quizás ponerle más atención, ¿verdad?, a los procesos que se están llevando y creo que al mismo productor quizás lo hace más consciente de estas otras exigencias que tendrá el mercado. Y luego la parte educativa, por ejemplo, las escuelas de catadores, específicamente de lo que mencionaba, pues crearle también estas otras herramientas, como decías, que le abran la mente a todas estas otras cosas que sí. Sí, a mí me encantaría contactar con las escuelas de catadores porque de manera natural son quienes nos van a ayudar más a dar a conocer esto. Pero, por ejemplo, en una escuela, yo aprendí a catar hace 30 años, ¿no? Y en aquella época eras aprendiz de un catador y aprendías a hacer las cosas como él las hacía e incluso a tostar el café como él lo hacía y a evaluar el café como él lo hacía y era como te apegabas a lo que te dijera tu maestro, ¿no? Y han cambiado muchísimo las cosas, pero ya somos ahora mucho más profesionales, ya ahora hay escuelas de catación, pero tenemos que seguir en ese proceso de profesionalización del catador para que los catadores sean conscientes de que el acto de la catación no es un absoluto, ¿no? No es que hay un catador gurú que dice este café tiene que ser de 84 y si no estás mal, eres mal catador, ¿no? Sino que hay que entender precisamente cuál es la utilidad del catador dentro de la cadena, dentro del mercado, para que pueda aumentar el valor del café. O sea, al final eso es lo que queremos,
que aumente el valor del café para el productor. Y bueno, somos una alianza de mujeres en café, la Mucafé, y sentimos también que hay, no sé si llamarlo exigencia o la necesidad del mercado de reconocer el trabajo de las mujeres, que en general en la sociedad, pues, y de acuerdo a las entrevistas anteriores que hemos tenido, cuesta un poco más para las mujeres. ¿Cuál es la visión que tiene la SCA justamente de las mujeres en toda la cadena de valor del café, en producción, en catación, en tostaduría? ¿Cómo lo están tomando? ¿Cuál es el rumbo que lleva la SCA en políticas de género? Pues digamos que desde el punto de vista de cómo eso entra en este concepto, es un atributo que puede ayudar a hacer que un café sea mucho más valioso, ¿no? Uh-huh. Por muchas razones, no sé, obviamente porque las políticas de género ahorita se están extendiendo por todo el mundo y en particular en los países del norte, pero también si te pones a ver los hechos, muchas veces el café producido por mujeres o el café femenino pues tiene mejor calidad o tiene mejores niveles de cumplimiento y incluso desde ese punto de vista es atractivo, ¿no? Para mí, desde el punto de vista específico de la catación, yo desde que empecé a trabajar con evaluación sensorial, una de las primeras cosas que me llamaron la atención es que hay más mujeres que hombres. Por lo general, en evaluación sensorial en general, ¿no? O sea, las profesionales la ciencia sensorial la fundó una mujer, Rosa María Pangborn, mexicana pero adoptada en Estados Unidos. Ella fue la fundadora de la ciencia sensorial. Y desde la fundación de la ciencia sensorial en los años 70 han predominado las mujeres como científicas sensoriales. En mi campo hay más mujeres en la ciencia sensorial que los hombres. Y si lo piensas, tiene lógica, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, biológicamente huelen mejor, tienen mejor capacidad de ver los colores, tienen más atención a los detalles, pueden comunicar mejor las cosas, son más cuidadosas a la hora de hacer el control de calidad, etc. Hay un montón de razones biológicas, digamos. Entonces yo estoy muy acostumbrado a trabajar con mujeres en la parte de evaluación sensorial. Yo pienso que dentro de la catación del café todavía nos falta capitalizar esa parte, ¿no? Nos falta equipararnos dentro de la catación de café con el resto de la ciencia sensorial. Bueno, pues hay mucha información valiosísima que nos has compartido, Mario, ciertamente en esta producción de Cafeína Catracha y en esta entrevista. Has mencionado varias cosas que estoy segura que a lo mejor te van a caer el correo de aquí estamos las escuelas de catadores, queremos saber qué es lo que pasa. Particularmente en Honduras, pues también tenemos una escuela de catadores, una academia especializada, pues también de las otras escuelas particulares que hay. Y es un interés, ¿verdad?, de poder capacitarnos en estos conocimientos. ¿Cómo los productores pueden valorar su café y lo que significa eso en términos de un cambio cultural de los mismos productores? Sí, bueno, el problema que tenemos en el café a comparación de otros productos es que la cadena de suministro del café es demasiado larga y es imposible prácticamente que el productor pueda seguir a su propio producto hasta el consumidor, ¿no? Porque se consume a miles de kilómetros de distancia y muchas veces el café, por ejemplo, de Honduras se consume de maneras que aquí ni nos imaginamos, ¿no? Imagínate en Medio Oriente o en Asia con maneras de consumo que aquí ni nos imaginamos. Entonces eso ocasiona que los productores no siempre relacionen
que el café es un alimento y por tanto no lo traten como tal. Sin embargo, con un cambio cultural, por supuesto a través de educación, podemos conseguir que los productores empiecen a apreciar su propio café. Si los productores empiezan a poder aprender a tostar o a preparar su propio café de maneras en las que resalte el sabor, se empiezan a dar ellos mismos cuenta de las diferencias que hay entre los diferentes microlotes que producen o el café del vecino. Empiezan a tener sus favoritos que les gustan más a la familia. Y en el momento en que un productor se reserva el mejor café de la finca para su consumo familiar del año, se puede decir que se tiene ganada esa batalla para ese cambio cultural, porque a partir de ahí va a empezar a tratar al café con mucho más respeto, ¿no? Porque ya es algo que él mismo está consumiendo. Y bueno, sí, lo que mencionabas que el café en sí es un fruto, es un alimento, pues hay algún paralelo que podemos hacer con otras frutas, con otros alimentos que se trata con inocuidad, con ciertas cadenas en la cual preservan la calidad, y no únicamente pues que se tira al patio, no se tiene esa delicadeza desde que se recoge, que se ponen los canastos adecuados, que hay limpieza, porque al final va a ser consumido por un humano, por ellos mismos. Pues sí, se debería tratar como cualquier alimento. El más cercano ejemplo es el cacao, pero tenemos el mismo problema con el cacao, porque pasa lo mismo, que el chocolate se elabora en otro país, ¿no? Pero en realidad lo deberíamos ver como algo más cercano, como el propio maíz o los frijoles o las frutas que se consumen en la misma comunidad. Así que bueno, nos queda ese reto, Mario, como países productores, que nuestros productores y productoras de café pues asuman ese reto de poder dejar una parte de ese mejor café para su consumo, porque además los prepara para una negociación, saben exactamente el producto que van a vender. Y volvemos a lo que habíamos hablado en la primera parte de la entrevista, de no depender de alguien más de esa catación. Y también empiezan a saber de qué pie cojean y pueden empezar a mejorar esos aspectos. En cualquier falencia que tengan. Que volvemos al punto de la educación, Mario, de poder determinar si es que tienen un mal secado o de repente fue algo en el proceso de recolección o qué sé yo, cualquiera de estas cosas que deben mejorar en esa producción. Así que bueno, creo que en la próxima entrevista ojalá vamos a cruzar los dedos que podamos decirte hoy sí el 100% de nuestros productores o nuestras productoras de la Alianza de Mujeres en Café estamos guardando los mejores cafés. Te agradezco por esta segunda parte, Mario. Yo te los doy las gracias a ustedes. Nos encontramos en este mágico pueblo de Copán Ruinas. Es el escenario perfecto de Let's Talk Coffee. Y por supuesto hay personas claves, interesantes, con las que vamos a conversar y transmitirles a ustedes, nuestra audiencia de Cafeína Catracha, qué es lo importante saber detrás de cada grano del café y qué es lo que hace que esta bebida sea mágica. Se encuentra conmigo una de las personas más importantes en investigación y desarrollo. Nos referimos a William Ristenpark, quien es el jefe del estudio de café en la Universidad de California. Pero voy a dejar que sea él quien se presente y luego vamos a hablar más acerca de café. William, welcome to Cafeína Catracha podcast. Muchas gracias. Tell us a little bit about what you do in the University of California. Sure. So I'm a professor of chemical engineering. I'm a member of the Food Science Graduate Group, and I'm the founding director of the Coffee Center at the University of California, Davis. The Coffee Center at the university. Why is important for you
to do this research in coffee? What are the bases of the Center of Coffee? So coffee, I think I don't have to try to convince anybody coffee is really important, not just in Honduras, but around the world. And one of the realities of coffee is that for many complicated historical reasons, it has not been the subject of academic research. So in the United States, there are basically very few, almost no academic programs focused on coffee. And so as a consequence, coffee has been very understudied. And so there are lots of really important questions about, for example, how to make your coffee taste naturally sweet. Such an important question for specialty coffee, and the science behind that is not very well understood. And so one of the main goals for the Coffee Center is to really bring together lots of academic resources, lots of talented students to do research and advanced education focused on coffee to provide an academic pipeline for the industry and to just help elevate coffee around the world. This is what we do every morning. We take a cup of coffee, we sip it, and then we think exactly what you have said. What makes this cup of coffee special? Why is sweet? Why is a little bit bitter? How many people have worked to bring us this cup of coffee? And talking about women, in Honduras, around 20% of total production is made by women. And as you say, the education is very important. Tell us about your female students at the coffee program or in general in the university. So I have many, many students. I teach a class that has hundreds of students per year, but the students that I work with most closely are the ones doing research. And all of my best students are women. So I can give some examples. One of my postdocs right now, her name is Dr. Natalia Fernandez. She's from Brazil. She's doing awesome chemistry work. I have another female student from Ghana in Africa. Her name is Ladia Onoche Bempa, and she's doing fantastic research on roasting dynamics. I have another female student from China. Her name is Jessie Liang, doing amazing work on cold brew coffee. And so one of the things that the university, the Coffee Center, and me, we really try to promote and elevate women in science, and that's one of the main goals for the Coffee Center. And especially, the education and the investigation, the research of all the elements related with coffee. You tell us a little bit about an expression that you use, meaning how many people is going to come together. You said something about cats, bringing the cats. So the Coffee Center is me. I'm a professor, and there are many other professors involved from many different disciplines. So we have chemistry professors, food science professors, biology professors, business school professors, law school professors, and professors are all pretty independent. So as director of the Coffee Center, one of my main jobs is herding cats. So cats like to go in each direction, and so I try to bring them together and have the Coffee Center serve as a nucleus to bring together all the different intellectual disciplines to focus that academic firepower on solving problems in coffee. And about problems in coffee, how is related, this research and investigation to solve those problems in the chain and the value chain of coffee? Sure. So, there are so many different topics that's hard to answer at once. So I can just give some examples. One research thrust we have right now that might be of intense interest in Honduras is that we're looking at how to valorize the cascara, the coffee cherry pulp. And so many people have tackled that. One way that we're looking at it is figuring out how to avoid the drying step and to use fresh coffee cherry pulp and make delicious food products out of it. And we're writing a paper about this right now. We have a fantastic syrup that we make with just freshly extracted cascara syrup and sugar and lemon juice. And it tastes amazing. It's phenomenal. And so we're writing that up and doing analysis on that. So that's, one example. One example. And so we have colleagues in the Coffee Center who are doing economics. That's not me. I don't do economics, but I have colleagues who do agriculture economics, looking at price of production and looking at trying to understand how can we analyze or think about from a economic point of view, the challenges that coffee farmers produce. And we have many people come from all over the world to come study
agricultural economics of coffee specifically. So that's a couple examples. Yes. And we have so many because coffee is such a complex beverage. As you say, there is only 2 examples about economics, prices, by products. Something that our farmers, especially female farmers in charge of the families, can do, to see how many other ways they have to help in the economy, for example, of the producers. And then just to end the interview, how the females from Honduras, especially women in coffee, can, what they have to do to go to the university, or what will be the path, to go to the university, especially to the coffee center? That's a great question. So there's multiple different paths. There's, going to college or doing a university degree here in Honduras, for example, at Zamorano or somewhere, then applying for graduate school there. That'd be the traditional academic path. But one of the goals for the coffee center is to also have short courses, where we can have, for example, a group of, female coffee farmers from Honduras come up and spend a couple weeks at the university and take a short course on coffee extraction or coffee science or whatever it is. And so that's one of the things that we're trying to do with the coffee center, is to really make it not just a California resource, but a global resource for coffee farmers from around the world. Very good. So thank you so much. This has been a wonderful, thank you. A wonderful interview. I'm sure that we learn a lot of things about coffee, about research, why it's so important. And I should just say one more thing, is that my book has been translated into Spanish, and it's available for free as a PDF. So if they want to read it on their phone, they can for free. Very good. And what is the name? It's I'm going to say it badly in Spanish. It's El Diseño del Café, una aproximación de la punta de el ingeniero. So the design of coffee, an engineering approach. So that's the English name. El diseño del café. Así que lo vamos a apuntar para buscarlo que esté disponible. Thank you so much, William, for this interview. Thank you. It's been great. Para ustedes, que ha sido nuestra audiencia de Cafeína Catracha por tanto tiempo, les vamos a estar continuando proveyendo información como esta. Les esperamos en un próximo capítulo. Gracias. Gracias. Cheers. Hey, cheers. Thanks to our guests for sharing their amazing insights with our audience. Don't forget to subscribe to our podcast on your favorite platforms. Also, stay connected with us on Instagram, Facebook, and YouTube by following Cafeína Catracha HN. We love to hear from you. For more information about IWCA Honduras, kindly visit mujeresencafehn.org. Today we learned about scientific discoveries at university level. And also we learned about the evolving way to value green coffee. You're right, Carla. This has been such a great episode. And well, I think that's the end of this episode. Thank you very much for listening and supporting us. Until next week. Cafeína Catracha podcast is an original idea and executive production created by Suyapa Franco and Marta Campos Mays.